un poco más generales para introducir, digamos, esta conversación. Quiero decir que, sobre todo, me gusta la idea de presentar mi posición, digamos, sobre el tema, ¿sí? Si bien se trata de una aproximación muy general, como van a ver, a esta cuestión de la formación de los investigadores desde el punto de vista de la ética de las virtudes, esa es, digamos, la sugerencia. En todo caso, de lo que quiero presentar aquí es eso, una visión personal sobre esta cuestión, en primer lugar sobre la ética, que emana de una reflexión propia epistemológica sobre qué tipo de saber es eso que llamamos ética, y al mismo tiempo creo que también es inevitable una reflexión propia específica acerca de cómo entendemos el conocimiento y esa relación entre ética y conocimiento. Digamos que esto está detrás, como una preocupación que me ha rondado por mucho tiempo. Y que quiero decir que esto lo hago sobre todo como profesor de ética, que he sido por muchos años, tanto de profesionales en filosofía como de estudiantes de múltiples carreras que se ven obligados a estudiar ética en las universidades muchas veces sin saber bien por qué ni para qué diablos. Y que sin embargo, el hecho de haber tenido esa experiencia con ellos es lo que digamos que me lleva, sobre todo digamos a pensar en estas cosas. Por supuesto también me interesa como investigador, que soy de las humanidades y las ciencias sociales. Pero digamos que ese cruce de mi experiencia como profesor de ética, sí, y de mi experiencia como investigador, como investigador es la que me permite, digamos, arribar a estas reflexiones. Pienso que en el fondo de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con una tesis subrepticia, por decirlo así. Y es que para mí hay un doble problema, digamos, una doble dificultad que está planteada como un obstáculo de alguna manera para que nos aproximemos a una comprensión, a una valoración de lo que es la ética, de su importancia y de cómo esta cumple un lugar en la formación de los investigadores, de los científicos en todos los campos, o cómo debería. En primer lugar, el primer problema que veo tiene que ver con la imposibilidad de comprender qué tipo de saber puede ser la ética. Porque cuando, digamos que lo establecido sobre los tipos de saberes en nuestro tiempo es que tenemos ciencias, tenemos tecnología y tenemos saberes administrativos. Prácticamente, digamos, eso engloba todo. Y esto también tiene que ver con una idea de un conocimiento objetivo y la idea de un saber que se ocupa de nosotros mismos, que es para mí el sentido de la ética, un saber antiguo acerca de nosotros mismos, pues resulta simplemente repelente en un mundo donde no parece haber un lugar para eso. La pregunta por nosotros mismos no parece una cuestión de saber, si acaso será del saber de otros sobre uno, como cuando uno va donde un especialista que le ayuda a lidiar con sus problemas personales, pero no como una cuestión central. Ese saber sobre nosotros mismos, que es lo que para mí, digamos, encierra la perspectiva más profunda de lo que puede ser la ética, entonces resulta algo incomprensible en nuestro mundo. Y la otra cuestión tiene que ver con cómo nos representamos el conocimiento a partir de una concepción positivista que sigue siendo muy arraigada, incluso de un positivismo degradado, bastante vulgar, y ya ni siquiera imagina el conocimiento en términos científicos, sino que hay una representación muy fuerte social del conocimiento entendido como aplicaciones técnicas de todo tipo. Para mí esta combinación hace que sea muy difícil entonces acercarnos, digamos, a las problemáticas de las que vamos a hablar. Guíos para entender entonces qué es esta cosa de la ética y qué tipo de valor puede tener, y más para pensar cómo podrían incidir esto en la formación de los investigadores. ¿Qué pienso? Que combinado con otro problema del que vamos a hablar en la charla con cierto énfasis, que tiene que ver con cierto tipo de experiencia, la experiencia terrible de las atrocidades en el siglo XX, que ha llevado a que se piense la ética y especialmente la ética en el campo de la investigación como algo meramente defensivo. Es decir, como algo que está llamado a prevenir o a impedir que hagamos daño, a mitigar la posibilidad del daño. Y esta visión defensiva de la ética, pues termina siendo un reduccionismo total,
con respecto a las posibilidades enormes que entraña un saber ético como fue entendido desde la antigüedad. Digamos que esa es la cuestión de la que me interesa que conversemos hoy. Entonces, pues, profesor Víctor, te agradezco que proyectemos la presentación. Bueno, entonces aquí aparece este título, Ética de Formación de Investigadores, la importancia de las virtudes y la sabiduría práctica. Esto es lo que engloba todo lo que vamos a tratar. Y una cuestión preliminar que quiero plantear tiene que ver con que pareciera que en el campo de la ética de la investigación y de lo que se llama ética aplicada, muchas veces no habría lugar para esta cuestión de los enfoques o modelos de pensamiento ético. Y me parece a mí que es un grave error. En realidad, porque hay un esfuerzo por desligar, digamos, esa reflexión concreta sobre la ética de la investigación de las tradiciones filosóficas. La idea que yo tengo sobre esto es que esa actitud, digamos, nos cierra posibilidades. Porque en realidad esos modelos, si uno los piensa como tradiciones de pensamiento vivas, que han sido sometidas a la experiencia por siglos, tienen mucho que decirnos. Digamos que hay un arsenal ahí de argumentos, un arsenal de preguntas que son claves para retomar cuando uno trata de pensar problemas concretos en la investigación desde un punto de vista ético. Pero también por otra razón, porque sin darnos cuenta, en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, casi todas las veces cuando tratamos de abordar algún problema ético o cuando tratamos de contornearlo, de definirlo como tal, casi que de manera inconsciente solemos apelar a estos enfoques. Es decir, hablamos como utilitaristas, hablamos como kantianos o hablamos de alguna u otra manera como aristotélicos. Porque más allá de los nombres de esos autores, son ciertas maneras de encarar problemas que han atravesado, digamos, la cultura occidental por siglos. Siguiente, por favor. Entonces he querido empezar por allí para poder situar, digamos, mi perspectiva. El consecuencialismo, que es la manera de llamar, digamos, a las tradiciones éticas de inspiración utilitarista, en el sentido estricto del término, ¿no? No en el sentido vulgar. Utilitarismo como esa tradición de pensamiento ético, político, económico que emerge en el siglo XIX, digamos un poco antes, pero sobre todo en el siglo XIX con estas dos figuras, Jeremy Bentham y con John Stuart Mill, aunque pues hay antecedentes, pero digamos, esta perspectiva que va a poner el énfasis en la valoración de las acciones y en la ubicación del bien, en esta idea de que hay que evaluar, digamos, lo que es correcto, que se identifica con lo que es bueno, por los resultados de la acción. ¿Cómo juzgar si una acción es buena? Pues ahí está el clásico principio de utilidad. Depende de qué. Depende de si promueve la mayor felicidad para el mayor número de gente posible. Yo digo aquí, no me voy a poder detener, que hay matices con respecto a esta tradición, ¿cierto? Hay matices muy importantes dentro de ella y en desarrollos contemporáneos. Pero la idea fuerte es esta idea del consecuencialismo, esta idea de pensar o valorar la acción o la regla, según sea el caso, con base en los efectos, digamos así, o las consecuencias que pueda traer. Siguiente. La otra tradición fuerte es la tradición de inspiración kantiana por Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, que introduce una perspectiva muy particular sobre el pensamiento ético y que aquí la cuestión central no son las consecuencias de las acciones, sino la cuestión de apegarse al deber. Y el deber tiene que ver en Kant con actuar únicamente por respeto a la norma o a la ley moral. Sabemos que esto surge en un contexto de pensamiento bastante abstracto, digamos, un poco a veces incomprensible para nuestro tiempo, pero hay una idea intuitiva ahí que es muy fuerte y es que uno tiene un sentido de obligación, ¿sí? Porque habría, digamos así, una legislación moral universal que yo soy capaz de intuir de alguna manera y que es la que determina que mi acción sea buena. Es decir, mi acción será buena no por las consecuencias, sino si me apego al cumplimiento de la ley moral.
Digamos que ese es como el sentido fuerte. De allí que se piense en esta como una moral de principios, una moral de normas, que es como una tradición, digamos, muy fuerte en nuestro mundo, ¿no? A pesar de que sea muy difícil en sentido estricto apegarse, digamos, a esa tradición con todo el rigorismo que implicaba en su tiempo, porque en realidad era muy racionalista, era un paradigma que negaba o excluía por completo que las inclinaciones o que los sentimientos o las emociones pudieran contribuir en algo a la acción buena. La acción buena es puramente racional en el sentido de que se atiene al cumplimiento de esa ley. Aclaro que todo esto es en busca de algo noble, ¿no? Que es que mis acciones no estén motivadas, digamos así, en mis intereses particulares, sino en la búsqueda del bien general. Siguiente. Y entonces aparecen esas formulaciones clásicas de los imperativos kantianos, el imperativo categórico, es decir, un mandato, ¿sí? Sería lo que haría posible, digamos, que la acción fuera buena, ¿no? La primera, que es muy conocida, la fórmula de la ley universal, obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Es decir, actúa pensando en que tu acción es buena si el principio que la guía puede convertirse en algo universal. Es decir, que si es bueno para todos, entonces también es bueno para ti. Si no, no. Entonces es lo contrario, digamos, del egoísmo. Y la segunda formulación que pone el énfasis en la dignidad humana, ¿no? Obra de tal modo que tomes en cuenta a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como un medio. Es decir, la idea de él, de que los seres humanos pues somos fines en sí y así debemos tratarlos siempre. Siguiente. Entonces, digo yo que también hay matices en el caso de esta tradición, porque yo insistí mucho en la cuestión del rigorismo y del universalismo, el rigorismo racionalista y en esta idea de lo universal. Y, y digo que ha tenido muchos matices. Digamos, hay autores famosos en un tiempo, por ejemplo, un autor como Habermas, ¿no? Brent Habermas, muy fuerte, por ejemplo, en nuestro país durante un tiempo, va a relajar algunas de estas cuestiones, como diciendo, bueno, pero la fundamentación de los imperativos morales no estarían basados solamente en la idea de un sujeto trascendente y en unos principios a priori, sino más bien la idea que en todo caso sí se aspira a una moral universal, de unos principios, pero que estén basados en una comunidad, ¿no? Que de alguna manera en el intercambio intersubjetivo. O alguien como Allen Good que va a decir, bueno, se aspira a lo universal, pero la idea es que esto es un test simplemente para ver qué es permisible y qué no. Es decir, que en sentido estricto no se trataría ya de que nos apeguemos por completo, digamos, a ese principio universal para poder actuar bien, sino de tender, digamos, así, a alejarse del egoísmo, ¿no? Tenderse en todo caso a una aspiración por el bien común. Bueno, digo que esos son algunos de los matices que se pueden mencionar con respecto a esta tradición. La cuestión clave aquí es esta, digamos, que se ha dicho desde muchos puntos de vista, digamos, gente de tradiciones muy distintas, incluso gente que viene de estas mismas tradiciones consecuencialista y deontologista, que hay limitaciones. En el caso del utilitarismo, la cuestión central es que es, en primer lugar, difícil prever las consecuencias o que incluso muchas veces, como a todos nos ha pasado, cuando se realiza una acción previendo que esta va a traer la mayor felicidad para mucha gente, puede ocurrir todo lo contrario. Y la dificultad, casi la imposibilidad de tener un control sobre esto, ¿no? Y la otra, que es la crítica más señalada, ¿no? Lo marco aquí, y sobre todo en la tercera columnita, el punto B del consecuencialismo es que en principio permite, más bien requiere que se maximicen las mejores consecuencias, aunque esto suponga la violación de derechos básicos. Claro, muchas veces argumentamos así, ¿no? En búsqueda del bien de un número muy grande de personas hay que sacrificar a otras, los derechos de otras, a veces incluso la vida de otras o de una persona. Y bueno, esto implica pues todo un debate muy fuerte, ¿sí? Siguiente. Y en el caso del deontologismo, pues la cuestión fundamental es aquí la cuestión de que hay que apegarse a las normas, ¿no? Y entonces hay una tendencia, por ejemplo, si la clave es que hay que atenderse a las normas y hay un conflicto entre normas,
¿cómo hacemos para decidir? Si en principio la idea es que la acción es buena, si está guiada, digamos, por una norma. En este caso, originalmente se habla del imperativo categórico, ¿no? Como una ley universal. Entonces, pero no siempre, o digamos, cuando nos enfrentamos a conflictos entre normas, va a ser un lío tremendo para el sujeto decidir, digamos, sobre esto. El punto del deontologismo, sin embargo, se marca aquí sobre todo, continúa siendo su tendencia a concebir las normas morales como normas absolutas y a minimizar el papel que juegan las consecuencias en la valoración de la acción. ¿Mm? Entonces, fíjense que esta se hace por contraste en todo caso con el consecuencialismo, ¿no? Dice incluso en casos donde las mismas son trágicas. Piensen en los ejemplos que da el mismo Kant. Esta cuestión, por ejemplo, sobre la mentira. Si yo dijera que no mentir se puede convertir en un principio universal, que la mentira hay que excluirla siempre, pero puede tener consecuencias trágicas. Si, por ejemplo, están persiguiendo a alguien, algún luchador social, y yo sé dónde está, y me rijo por el imperativo de no mentir, entonces, ¿qué pasaría? La consecuencia sería trágica, ¿no? Si vienen a buscarlo y yo soy rigorista con el tema de no mentir. Yo agrego otra acá que me parece muy importante, que el deontologismo clásico, a lo Kant, no toma en cuenta para nada la historia concreta de los sujetos, solo considera la acción y la norma, pero por fuera de todo marco histórico-cultural. Aquí, por supuesto, han intentado mucho mejorar, digamos, el modelo. Siguiente. Devuélvete, por favor. Yo puse aquí esta cita de Aristóteles porque, digamos que en el trabajo de investigación sobre esta perspectiva que es a la que voy, que es la de las virtudes, este planteamiento de cómo limitar la acción moral o cómo caracterizarla, me parece que pone en el centro los problemas más grandes, digamos, de los que estamos hablando en el sentido técnico, filosófico. Entonces dice así pues uno será gramático si hace algo gramatical o gramaticalmente, es decir, de acuerdo con los conocimientos gramaticales que posee. Además, no son semejantes el caso de las artes y de las virtudes, pues las cosas producidas por las artes tienen su bien en sí mismas. Basta, en efecto, que una vez realizadas tengan ciertas condiciones. En cambio, las acciones de acuerdo con las virtudes no están hechas justa o sobriamente si ellas mismas son de cierta manera, sino si también el que las hace está en cierta disposición al hacerlas. Es decir, en primer lugar, si sabe lo que hace, luego si las elige y las elige por ellas mismas, y en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente. Este planteamiento de cómo caracterizar, digamos, la acción moral por Aristóteles es muy exigente, porque no basta con que la acción sea buena en sí. Uno podría decir, la acción es buena en sí en el sentido de que podríamos usar cualquier denominación, produjo efectos buenos, qué sé yo. Pero la cuestión para Aristóteles no es suficiente porque hay una relación fuerte entre la acción y el agente. Por eso hay una diferencia con los productos de las artes, digamos, o de las técnicas, que para juzgar si son buenos basta con que el producto esté hecho bien, siguiendo unas reglas, unos criterios que se establecieron. En el caso de la acción moral, dijéramos así, uno puede realizarla, pero hay una serie de exigencias que hay que tomar en cuenta para terminar de decidir si esta es buena o no, como dice aquí. Sino también si el que las hace, está en cierta disposición al hacerlas. Esta idea de la disposición es lo que tiene que ver con las virtudes y el carácter de lo que vamos a hablar de enseguida. Es decir, en primer lugar, si sabe lo que hace. O sea, no fue por chiripa, ni porque le dijeron. Si las elige, es decir, si fue un acto libre, ¿sí? Porque muchas veces uno obra bien solo por conveniencia o por evitar castigos o peligros, y no porque lo haya elegido. Y las elige por ellas mismas, que es más exigente todavía. Las elijo por ellas mismas, es decir, porque considero que son buenas, ¿sí? Y no con otro fin. Y en este puntito tiene un sabor kantiano muy interesante que vamos a conversar después.
Y en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente. Esta idea de con firmeza e inquebrantablemente supone que el sujeto, esto hace parte de su modo de ser, ¿sí? Que es, digamos, la aspiración fuerte de Aristóteles, perdón, con esta idea del frónimos o del hombre virtuoso o de la persona virtuosa. Siguiente. Entonces, a eso nos referimos acá con una relación de determinación fuerte, ¿no? Entre la gente y la acción. Bueno, ya esto va esta reflexión acerca de lo exigente, que es una perspectiva como esta de las virtudes hacia donde tendemos, porque no bastaría con tener principios o protocolos, y hablemos ya en el caso de la ética de la investigación, que es a donde me parece van dirigidas todas las armas en todos los encuentros, todas las actividades de las universidades, en todos los comités de ética, ¿no? ¿Cuáles son los principios y los protocolos? Y yo digo, bueno, son importantes e ineludibles, ¿no? O sea, hay que trabajar en eso. Pero no solo fundamental ni agotan la problemática de la ética de la investigación, ni la ética, por supuesto, en general. Y abajo digo, tampoco se trata única o principalmente que consideren meticulosamente las consecuencias de sus acciones o de que consideren todos los riesgos posibles. En el primer caso, en el caso de los principios y los protocolos como lo fundamental en la reflexión sobre la ética de la investigación, se trata de lo que yo llamo un deontologismo ingenuo, ¿no? Ingenuo. La idea de que lo fundamental es la norma y que si les damos normas a los investigadores, entonces todo va a marchar bien. O la tercera, si los obligamos a darse cuenta que siempre hay que tener cuidado con los resultados de lo que hacen, siempre hay que prever el daño, lo cual por supuesto es muy importante, sobre todo después de la experiencia desastrosa de daño general, digamos, de la que el siglo XX, digamos, hace el balance, y mucha gente en ética, en bioética, la misma existencia de la bioética tiene ese origen. Todo eso es muy importante, sin embargo, digo yo aquí, deberíamos preocuparnos por ver si los investigadores de información y los científicos profesionales reconocen la centralidad de los asuntos morales en sus trabajos cotidianos de investigación. Y más aún si consideran que existen implicaciones entre su práctica investigativa y su vida personal y ciudadana que reclama cierta coherencia. Porque para mí esta preocupación es la que nos lleva directo a esta cuestión, a este enfoque, digamos, eh, que quiero reivindicar, digamos, de la tradición antigua y aristotélica, que es preguntarse por las virtudes o por el carácter. Es decir, ¿qué de esto hay ya en la vida, en el modo de ser de los investigadores que se están formando y en los ya profesionales? No solamente en el sentido de examinar si tienen ese tipo de preocupaciones o no, sino que en realidad hay un montón de saberes y de experiencia que ellos tienen y ellas seguramente, y que habría que empezar por investigar, digamos, ese ethos, ¿no? Hay un ethos, de hecho, ¿no? En cómo investigan, en cómo se formaron, cómo piensan los científicos, las científicas de todo el mundo, ¿o no? Siguiente. Pero entonces, resulta difícil pensar así, ¿no? Porque esta idea de las virtudes siempre remite a una preocupación por los modos de ser de la gente. La idea de virtud remite a eso, un modo de ser, claro, en la filosofía técnica de Aristóteles, un modo de ser que tiene ciertas características, ¿no? Que está ligado a esta idea del justo medio, ¿cierto? Pero esta de justo medio, vamos a plantearlo ya de una vez, tiene que ver con la capacidad que tengo yo de preguntarme en cada circunstancia cómo es que debo reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, en las relaciones con los demás, ¿sí? ¿Qué tan bueno debo ser con alguien y qué tanto no? ¿Sí? ¿Con quiénes no debo ser tan bueno? Lo que supone que hay un esfuerzo muy grande por la situacionalidad, por dar respuesta a lo que se nos plantea situacionalmente. Pero la idea de Aristóteles es que respondemos a eso no solo desde lo que tenemos en la cabeza, sino desde cómo se ha ido educando nuestros sentimientos, nuestras emociones para responder. Por ejemplo, no saber responder a un ataque violento y contra la dignidad de alguien es un problema ético para Aristóteles. Porque a veces hay que saber enojarse, por ejemplo. A veces hay que saber indignarse, ¿cierto? Y eso no es algo que sale solamente de la cabeza, sino que sale del pecho, sale de adentro, de la entraña, está en nuestro cuerpo. Entonces, el ejercicio de las virtudes compromete toda esa dimensión de la vida de alguien, y uno
responde, según Aristóteles, a los problemas morales con base en esa trayectoria de vida y eso está encarnado en uno, ¿no? Entonces esta cita de McIntyre un poco va en ese sentido, dice, pero el ejercicio de las virtudes no es un medio en este sentido para el fin del bien del hombre, no es un medio para un fin. Lo que constituye el bien del hombre es la vida humana completa, vivida al óptimo, y el ejercicio de las virtudes es parte necesaria y central de tal vida, no un mero ejercicio preparatorio para asegurárselo. No podemos caracterizar adecuadamente el bien del hombre sin haber hecho ya referencia a las virtudes. Y dentro del sistema aristotélico, la sugerencia, además de que podrían existir algunos medios de lograr el fin del hombre sin el ejercicio de las virtudes, carece de sentido. O sea, está mezclado esta idea de esa vida realizada y las virtudes. Como que no se puede pensar las virtudes por fuera del ejercicio de vivir la vida en un sentido de la búsqueda del bien o de la felicidad, en últimas. Y no se puede pensar tampoco de esa vida buena o esa felicidad por fuera de las virtudes. Siguiente. Entonces, una tesis mía puede resultar problemática, pero es así como lo percibo. Cada vez que, por ejemplo, uno asiste a estos encuentros o dialoga con colegas que yo pienso que son, pues hay trabajos muy importantes y sobre todo trabajo concreto y empírico que se está haciendo muy valioso, pero pienso que la tradición deontologista y consecuencialista coinciden en una formulación defensiva de la ética de la investigación. Para mí la manera como se encara en general el problema de la ética de la investigación es desde un punto de vista que yo llamo así, puede ser coloquial si lo quieren, defensivo. Defensivo por eso que dice ahí, porque la experiencia atroz del siglo XX impuso una concepción defensiva, lo que conlleva un reduccionismo en la forma de entender la ética. Quiero decir, tanta experiencia de daño, de atrocidad, de destrucción, hace que cuando se piense en, por ejemplo, en los comités de ética de las universidades, cuando se piense en cómo aparece lo ético en la investigación, siempre está esta idea de, bueno, cómo mitigar el daño, cómo impedir que... Por eso todo se resume en gran medida, por ejemplo, así, en algunos casos, por ejemplo, firmamos consentimientos informados cuando vamos a investigar con ciertas personas vulnerables. Y eso no está mal, yo no estoy diciendo que eso esté mal, lo que digo es que es muy limitado y que es empobrecedor reducirlo a eso. ¿Y por qué me parece que detrás de esto, bueno, hay una ausencia en el reconocer todas las potencialidades que un pensamiento ético, digámoslo de una vez, afirmativo, constructivo, traería en la formación de los investigadores y en cómo se posicionarían como sujetos, ellos y ellas, para enfrentar su praxis? Porque supone, y me parece que la ética se está convirtiendo, la ética de la investigación, en una especie de técnica de la contención, ¿sí? En una serie de prácticas administrativas que van en esa idea, ¿sí? De contener, de cuidar, de no dañar, y también en la idea que hay que reglamentar todo cuanto se pueda, digamos, esas prácticas para cuidar. Entonces yo digo acá, debemos resistirnos a entender la ética como una práctica dócil, emparentada con el ejercicio de la reglamentación de nuestras acciones o de nuestros deseos. Lo que no quiere decir que los reglamentos no sean útiles o que no sean necesarios, pero empeñarse demasiado en eso es un poco desdibujar todas las posibilidades que tiene el pensamiento ético para la formación de los investigadores y la investigadora. Debemos oponernos a presentar la ética como una mera salvaguarda contra nuestras tendencias destructivas, como algo que tendría que ver esencialmente con la prevención del riesgo, más aún con la tarea de proporcionar herramientas o fórmulas que pudieran ponernos a salvo del peligro de errar o de hacer daño. Porque el tema del daño y el tema de la falibilidad y del error es algo de lo que no hay escape. No hay ninguna comarca del conocimiento en la que nos libremos de esos peligros. Pero si fuera tan fácil resolverlo desde el punto de vista de tener unos códigos, unos reglamentos, casi que no necesitamos la ética para eso. Podemos poner a alguien a que administre la ejecutoria de esos reglamentos y sería suficiente. Pero la ética es algo mucho más exigente, más retador, más comprometedor, si se quiere. Siguiente. Cuando yo hablo entonces acá de un sentido afirmativo fuerte de la ética,
y lo voy a leer textual, dice: una recuperación de las tradiciones antiguas nos permite entender que la ética no puede quedar reducida a una especie de técnica o gestión del cuidado o de la prevención, por más valiosa y necesaria que ésta pueda resultar, como por lo demás ha quedado demostrado con la irrenunciabilidad de la bioética en múltiples ámbitos de la vida científica, técnica y profesional contemporánea. Pues según estas tradiciones antiguas, la ética tendría que ver sobre todo con la búsqueda de la felicidad, con la idea de la realización del bien en el mundo. Y si uno lo piensa bien, entonces, tanto las empresas investigativas y la producción del conocimiento, si estuviera ligada a esta idea de la realización del bien, de la búsqueda de la felicidad, tanto de los que investigan como de las comunidades con las que investigan, como de los sujetos con los que investigan, si la lucha es por la realización de una vida plena humana, entonces tendríamos que pensar el conocimiento de otra manera y la formación nuestra de otra manera. Pero me parece que es justamente eso a lo que renunciamos al no pensar que la ética tiene que ver esencialmente con esas preocupaciones. Siguiente. Entonces, bueno, esto se está anclado en esta preocupación por recuperar esta idea de la ética como un saber práctico. Eh, bueno, desde cómo está planteada epistemológicamente la reflexión en el propio Aristóteles, ¿no? Con esta idea que no se trata de un saber teórico, es decir, no se trata de arribar a un corpus de leyes o de principios, eh, porque esa no es la naturaleza de la ética, sino que es un saber práctico, es decir, un saber cuyo fin es la acción buena. No es algo externo al sujeto, sino al fin de la ética es la acción misma, la acción buena, cualificar la acción. Eh, entonces, digamos que es un tipo de saber raro, por eso empecé por ahí diciendo que había una dificultad para relacionarnos con esto. Si, si no es un conocimiento extrínseco ni es un producto, sino que tiene que ver con la cualificación de la vida, de las acciones, eh, entonces, bueno, eso es lo que hay que empezar por comprender, ¿sí? Que es nuestra tarea, y si uno piensa entonces en la enseñanza de la ética y de la investigación, tiene que ver sobre todo con eso, con cómo propiciamos que cada uno y cada una piensa y siente que sus acciones y su vida como investigador y como investigador está ligada con la puesta de conocimiento, ¿sí? Con esa realización, digamos, esa búsqueda de la felicidad. Es en ese sentido práctico, digamos, del que queremos proponer aquí, en el que queremos insistir. Siguiente. Entonces, vuelvo a una idea vieja, digamos, que en realidad es retomada de Jaeger, ¿no? La idea de la formación la encontramos en los griegos desde muy temprano, entre quienes eh, tienen la forma del reconocimiento de la necesidad de crear un tipo ideal íntimamente coherente y claramente determinado. Bajo esta concepción no es posible la educación sin que se presente al espíritu una imagen del hombre tal como debe ser, una identidad de humanidad, ¿no? Esto me recuerda a una reflexión de un profesor colombiano ya hace mucho tiempo, José Lorite Mena, que habla de la esperanza de lo inesperado en el mundo de los griegos. Porque dice que los griegos eran conscientes de que la humanidad, lo humano, la condición de ser humano, siempre estaba en riesgo de destruirse. O sea, que siempre podíamos recaer en la barbarie. Y que en ese sentido no se pensaba que lo humano era algo ya conquistado, sino que era algo que había que conquistar siempre, que estaba en peligro de perderse. Uno piensa que, bueno, en la actualidad que eso es más claro que nunca, es muy fácil recaer en la barbarie. Uno mismo, en las condiciones de vida actuales, es muy fácil que cualquiera de nosotros o nosotras en un momento determinado recaiga en la barbarie, cuando la barbarie está por todos lados, digamos, en el mundo en que vivimos. Entonces, para él decía que era muy importante entonces en la formación la idea de presentarle a los jóvenes y a los niños un ideal de humanidad, algo que fuera coherente y claro y que movilizara el deseo, ¿no? Por hacerse buenas personas, por hacerse humanos, como algo que nunca se va a conseguir plenamente, sino que es justamente una lucha, movilizar ese deseo. Y uno se pregunta, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la imposibilidad de presentar ideales, ya no diríamos ideal, un ideal, ideales de humanidad coherentes,
que movilicen el deseo de niños y de jóvenes, porque en realidad la sociedad adulta es un desastre tan absoluto que pues hace prácticamente imposible hacerle exigencias éticas a las nuevas generaciones. Piensen si no, por ejemplo, la forma bárbara como estamos encarando este problema de la pandemia, la guerra mundial geopolítica por las vacunas, el acaparamiento de vacunas, la absoluta imposibilidad de la cooperación, la negación de esa idea de que podemos pertenecer a una misma especie, al mismo tiempo que se usan discursos ecologistas solo para aparentar, pero cuando llega la hora de la verdad es la imposibilidad de pensar en que somos todos parte de una misma especie con múltiples diferencias culturales de todo lo que se quiera, pero que habría un sentido de humanidad que habría que defender. Incluso ni siquiera por conveniencia se está actuando coherentemente. Entonces, digo que presentar una imagen de humanidad, algo coherente, es clave para educar y es clave para educar éticamente. Pero es uno de los líos serios, digamos, que la civilización actual tiene. ¿Sí? Si uno, cualquier ámbito de los gordos, de los problemas gordos de este tiempo, que quisiéramos agarrar, pondría en evidencia, digamos, ese vacío. Pero entonces, en ese contexto, se digo, no es posible valorar correctamente el sentido o el alcance de nuestras decisiones y de nuestras acciones morales sin ese anclaje, digamos, en la búsqueda alguna ideal, de alguna concepción, digamos, de bien, y también una imagen de sí coherente, que tiene que ver con esta idea de la felicidad en Aristóteles. Es decir, yo necesito tener una idea de quién quiero ser humanamente, en el sentido moral, para de ahí posicionarme con respecto a los retos que la vida me presenta, los conflictos terribles que la vida me presenta tanto en lo personal como en lo público, ¿no? Ese horizonte de vida del que hablan los antiguos y del que pero también, como dice Gadamer, en cómo pensar el conocimiento distinto, no como un asunto de aplicar, simplemente aplicar, ¿no? Leyes para conocer el mundo a la práctica, sino de cómo aprender sobre la práctica, reflexionando sobre ella y construyendo a partir de ella. Entonces, bueno, que remite a esto que decía de la situacionalidad original del ser humano en su entorno natural y social. Es decir, cómo dar respuestas a esos problemas complejos que la vida nos plantea a diario. Siguiente. Entonces, para mí, la cuestión de cómo emergen las preguntas éticas es una de las cuestiones claves que tendríamos que repensar, cómo armar el currículo en la formación investigativa, en las carreras, desde el pregrado, incluso con los chiquitos en el colegio, porque las preguntas éticas no pueden ser un catálogo de exigencias de las agencias de financiación de los proyectos o de los comités de ética de las universidades, sino que estas deberían emerger de manera normal y espontánea en el proceso de formarse para investigar. ¿Sí? Digo yo, en cada prueba empírica, en cada operación de diseño, ¿sí? En cada acción. Si uno piensa, pues, que no hay una separación absoluta entre conocimiento y ética, entre conocimiento científico, técnico, el que quieran, y técnica, que no hay una separación absoluta, sino todo lo contrario, que hay una implicación directa. Ahí entre líneas aludo a una expresión que aparece en una bellísima película de Andrei Tarkovsky que se llama Solaris, en donde hay un punto en que un personaje está cuestionado porque hay investigaciones que se hacen de un planeta desconocido, bueno, Solaris, que es todo un misterio porque al parecer parece que siente y que piensa y que responde a las interacciones con los seres humanos que ven allá. Esto es muy interesante porque se supone, es como una gran metáfora acerca de que el mundo es vivo y consciente, de alguna manera tiene inteligencia y es sensible. Entonces toda su preocupación es que en la desesperación de la ciencia de ese momento, por entender ese fenómeno o en su incapacidad por entenderlo, el peligro de que lo destruyan, ¿no? Entonces ya se estaban planeando algunas exploraciones que implicaban acciones destructivas, ¿no? Muy violentas, invasivas. Hay un personaje que en un punto que está muy preocupado por esto y por otro personaje que van a mandar, digamos, a la exploración y dice, bueno, el problema es que la moral es la base del conocimiento. El conocimiento está basado en la moral. Y eso me parece una tesis fuerte. Si uno piensa que el conocimiento está basado en la moral, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el conocimiento es algo humano,
y que está implicado en el problema de la felicidad, o el bien o la suerte de la humanidad. No solamente la humanidad, de los seres vivos. Y podríamos ir precisando esa reflexión. Si uno piensa así, entonces, claro, las preguntas éticas deberían emerger de manera más o menos espontánea. Pero si a uno lo educan en que el conocimiento es algo meramente objetivo, si es algo completamente extrínseco, que no hay un vínculo entre el humano y el conocimiento, entonces, bueno, no van a emerger las preguntas éticas. Las preguntas éticas nos las tienen que hacer supuestamente desde un Olimpo administrativo en los lugares donde hacemos investigación. Y por eso digo que aquí hay una cosa fuerte con el currículo, en cómo planteamos esa interdisciplina natural entre reflexión ética y conocimiento. Me parece que es una de las cosas importantes. Y esto remitiría siempre a las preguntas propias de cada sujeto. ¿Cómo es el mundo en el que investigo? ¿Cuáles son los problemas que este mundo me plantea? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para interactuar con este mundo, para tratar de conocerlo, sabiendo que ese conocerlo no puede desligarse de esas exigencias morales? Pero me parece que no, pues hay un lío porque no nos forman así. Siguiente. Y entonces, bueno, para insistir en esta idea, que esta perspectiva de la sabiduría práctica, es de la que estamos hablando, es un saber anclado en el carácter. Pues no nos vamos a tener mucho en la dimensión técnica de esta idea de carácter de Aristóteles, porque hay otras nociones. Hay muchas maneras de teorizar esto del carácter que vinieron después, pero en Aristóteles yo entiendo el carácter como esos modos de ser, morales o no, ¿cierto? Virtuosos o no virtuosos, que se construyen a partir de la experiencia y la reflexión sobre ellos. Entonces, para Aristóteles el carácter es algo que se construye a partir de esa experiencia en la que voy moldeando mis modos de razonamiento y mis modos de sentir, de responder emocionalmente, pero que tienden a ser permanentes. Es decir, yo tiendo a construir una personalidad, dijéramos hoy día, un modo de ser. Y la aspiración ética de Aristóteles es que uno construya modos de ser moral que sean fuertes, que permanezcan en el tiempo. Por eso, cuando utiliza las tragedias griegas para reflexionar sobre estos temas, el gran tema de las tragedias en últimas es cómo el carácter moral resiste a la adversidad, cómo la adversidad no destruye nuestro modo de ser virtuoso. Piensen, por ejemplo, en la experiencia, por lo menos en nuestro país, en nuestros países, en nuestro continente, las personas que han sido víctimas de todo tipo de atrocidades por la violencia, por ejemplo, estatal o paramilitar. Es muy difícil seguir siendo bueno después de enfrentar adversidades como estas. La reflexión en últimas de Aristóteles a propósito de esas experiencias de las tragedias tiene que ver con eso, con cómo ese esfuerzo por mantenerse virtuoso es resistente a la adversidad, porque la vida está plagada de adversidades. Pero no solo a la adversidad, también a los placeres y a los éxitos, porque muchas veces los placeres y los éxitos nos destruyen, ¿eh? Nos corrompen. Entonces, digamos que por eso esa idea del carácter es tan importante y tiene que ver con un esfuerzo permanente por examinarse a uno mismo y por luchar por construir una imagen de sí que sea coherente. Y esa coherencia se ve sometida a prueba constantemente por las vicisitudes de la vida, que es la palabra que usa Aristóteles. Entonces, bueno, esa es para mí la gran preocupación. ¿Cómo tirarle ese problema a los investigadores y investigadoras de información y decirle, vea, la cuestión es que cómo se forja usted un modo de ser ético que es intelectual y es emocional? Es el gran problema, ¿sí? Entonces digo yo acá, formarse como investigador involucra necesariamente examinarse a sí mismo acerca de los objetivos del conocimiento, de la relación de cada uno con la búsqueda del conocimiento, de las implicaciones entre búsqueda del conocimiento y vida social, ¿ah? Que es algo que yo llamo una visión constructiva de la ética y de la formación. Claro, porque esa implicación social que vamos a ver en últimas va a ser política es clave, ¿sí? Y si hay esa representación del conocimiento está separada de los intereses y las necesidades sociales e históricas, va a ser muy difícil que uno se involucre éticamente. Pero si hay algo característico del razonamiento ético es que uno siempre está implicado o implicada, atollado, embarrado. Por eso es tan difícil razonar bien, dice Aristóteles. Claro, por ejemplo, cuando tengo que decidir cómo relacionarme con las personas que más amo, cuando cometen errores, o cuando me sacan la rabia con la piedra, como decimos en Colombia, cómo reaccionar ante las cagadas tremendas de las personas que amamos. Eso es lo más difícil, porque ahí viene el tema de cómo lidiar
con nuestras emociones, que es una dimensión fundamental de la ética. Cómo lidiar con ellas, no cómo desterrarlas, sino cómo lidiar con ellas. Entonces, si uno piensa en esto y piensa en los problemas, por ejemplo, que a nivel social se nos plantean, pues a mí me interesa es que cada quien se plantee que una cuestión clave es qué tipo de persona soy yo, quién quiero ser, y eso es clave para ver cómo respondo a cada una de esas situaciones. Sin ese anclaje, hacer un ejercicio puramente racional de la cuestión es francamente algo meramente intelectual, pero que no tiene que ver con la vida real. Y los problemas morales se nos plantean es en la vida real, ¿no? Nos asaltan, ¿no? Nos tiran al piso, ¿no? Para Aristóteles, a diferencia de los intelectualistas éticos como Platón, existe un hiato entre el conocimiento o el reconocimiento del bien y la acción buena. La sabiduría práctica tiene que ver con esa capacidad humana de sobreponerse a todos estos problemas. O sea que es muy importante porque no basta con tener una idea del bien o con reconocerlo, lo difícil es actuar bien. Lo difícil es actuar bien. Por eso la pregunta por el carácter es fundamental. ¿Por quién soy yo y cómo me construyo? Y cómo lucho por hacerme mejor. Es muy distinto encarar las decisiones complejas de la vida a reducirlas a la inmediatez de los cálculos de conveniencia o incluso aquellos en los que se trata de aplicar principios a casos acotados sin que medie este horizonte de sentido de la vida, la búsqueda de la vida buena. Siguiente. Aunque la categoría que usa Aristóteles es la de frónesis o prudencia, como la traducen los latinos, ¿no? Que como sintetiza aquí Riquet, la frónesis se entiende como una capacidad práctica del ser humano relacionada con el quehacer cotidiano, de donde resulta la cristalización de la imagen personal de una vida realizada. La imagen personal de una vida realizada, es decir, que no es solo una cuestión de cómo respondo a tal situación en concreto, sino que el cómo respondo tiene que ver con esa búsqueda personal por construirme. De la frónesis retenemos que tiene como horizonte la vida buena, como mediación, la deliberación, como me detuve en la cita de Aristóteles de cómo es que yo decido, ¿no? Como actor, el frónimos, es decir, o la persona prudente, y como puntos de aplicación, las situaciones singulares. Porque tanto Riquet como Gadamer, como Perelman, que son como los autores que están detrás de todo esto, le van a dar mucha importancia a que esta racionalidad práctica que está implicada en la ética como saber práctico tiene que ver con ese carácter potente, arrobador de la situación, que solemos echar a un lado cuando tratamos de conseguir principios y analizar. Y el mismo Aristóteles no dice que es que no era que conseguir principios, pero le preocupa mucho y es un problema serio, filosófico, el tema de cómo la situación, o sea, todo lo que está condensado en esa realidad a la que tenemos que responder, es la que nos exige, digamos, ese esfuerzo por haber construido un modo de ser que nos permita responder de manera correcta, o de errar lo menos posible, o de errar y poder luchar por inventar. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, las preguntas que aparecen, o las que deberían aparecer, las que podríamos hacernos sería, ¿qué tipo de virtudes debe promoverse en la formación de los jóvenes investigadores? Es decir, esos modos de ser, digamos que habría que conquistar. ¿Cuáles son? ¿Quién quiero ser? Que parece muy elemental, pero ese quién quiero ser tiene que ver con esa representación ética y en últimas política, de cómo me posiciono en este mundo. ¿Qué tipo de persona de investigador quiero ser? Pues las virtudes son modos de ser, resultado de las experiencias de la vida y de la reflexión ardua sobre ellas, de modo que terminan haciéndose parte de cada uno, definiéndolo como persona, como sujeto social, como profesional. Siguiente. Y digo yo que esto es más importante aún en el caso de la investigación social y humanística. Un paréntesis, yo estuve haciendo parte de un equipo de investigadores de distintas universidades con la Agencia de Investigación Nacional de Colombia en un momento, de Colciencias en ese momento, ahora MinCiencias, cuando se empezó a organizar esta idea de la ética, ¿no? De la investigación, que luego se impuso la idea que tenía que llamarse bioética e integridad científica, pues
porque hay una institución que tiene mucho peso en el país y por eso terminó llamándose así. Yo decía, no, esto es ética a secas. Pero bueno, cuando estábamos en esa discusión, llamó mucho la atención que la gente a la que se le preguntaba, a los investigadores con los que se hablaba, la gente que venía de las ciencias sociales tenía la idea de que esta cuestión de la ética en la investigación no era un asunto de ellos o de nosotros, sino que era una cuestión de la gente que tenía que trabajar en el orden médico, donde había experimentación con seres vivos o la investigación médica. Y bueno, pues sin duda ahí se ha trabajado mucho y hay gran ventaja en eso, pero era muy curioso que hubiera esa representación, digamos, porque más bien yo la idea que tengo es que es mucho más agudo este problema de la dimensión ética de la investigación en lo social, porque la investigación social se basa en las interacciones humanas. Si uno lo piensa, y esa proximidad, esa interacción con otros, con comunidades, con sujetos, en los distintos campos de la investigación, con todo lo que implica esa palabra, pues es muy exigente, porque uno está implicado allí, hay todo tipo de retos, ¿no? Esa interacción, esa proximidad, ese conocimiento, ese cuidado, ese respeto que está planteado, esa imposibilidad de conocer, de entender, sí que nos plantea problemas. Y entonces resulta una paradoja que se creía que no. Incluso cuando hacemos investigación histórica, para dar una sola idea, esa idea de Marx, por ejemplo, de que aparece así al pasar en algunos textos cuando se plantea, cuando dice que los historiadores de la economía política burguesa le imponen a los hombres y las sociedades del pasado representaciones de su tiempo. Ahí está planteado un problema muy serio, es el problema de la alteridad y el respeto por ella. Cuando yo, en mi esfuerzo por comprender sociedades, por ejemplo, del pasado, le impongo mis valores y mis representaciones, eso es un problema ético muy serio, porque ahora, hacer lo contrario es muy difícil, pero es el gran reto. ¿Y cómo no imponerle a los hombres, a las experiencias, a las mujeres, a la sociedad del pasado, los valores y las representaciones mías, cuando trato de dar cuenta de su existencia? Pienso, por ejemplo, en el plano de la creación artística, cuando, por ejemplo, queremos representar, y en ese representar tomamos modelos de seres humanos de la vida. ¿Cómo no imponer o cómo no borrar o cómo no negar, digamos, a esos otros o a esas otras cuando tratamos de representarlos? Bueno, a eso me refiero. Y entonces, tanto en la investigación social de campo, como en la investigación histórica, como en la investigación creación artística, cuando nos aproximamos a las vidas de otras o de otros, sean del pasado, sean de esta época, pues hay una cuestión muy seria en cómo nos aproximamos a ellos. Entonces, de suyo, me parece que en la investigación social quizás es donde está más agudamente planteada la cuestión por los asuntos éticos. Para esto no bastan los códigos ni los mandatos extrínsecos. Se trata más bien de que cada investigador se empeñe, perdón, en acostumbrarse a actuar de unas ciertas maneras éticas que lo preparen para dar respuestas lo más ajustadas posibles a cada caso. Esto es, debe empeñarse en educar su discernimiento y sus sentimientos de modo que cuente con mejores condiciones para afrontar los casos difíciles. Los casos difíciles son esos que nos ponen realmente a pato. Y fíjense que no era tanto. Entonces, digamos que como conclusión, porque así es mejor para conversar, en esta idea de una ética política afirmativa, dice, en última instancia, nuestra defensa del enfoque de las virtudes como indispensable para pensar la formación ética de los investigadores se sustenta en el hecho de que esta, al basarse en la sabiduría práctica, como un saber anclado en un horizonte existencial, que es el que nos permite evaluar para tomar decisiones y responder a las vicisitudes, y al darle primacía al caso, a eso que nos reta, en el momento de ese horizonte, de quién quiero ser, de cuál es el ideal que tengo de vida, incluye de hecho a esos otros enfoques. Me refiero a que cuando uno trata de encarar así las cosas, inevitablemente se va a plantear la cuestión de si necesita tener ciertos principios para dialogar con la tradición normativa, de si debe corregirlos, someterlos a la experiencia,
decide reformularlos. La cuestión normativa de alguna manera se plantea cuando uno ejercita la racionalidad práctica. Y la cuestión de la evaluación de las consecuencias, pues también es una de las entradas, una de las consideraciones que hay que tener, sin duda. Lo que pasa es que todo esto se enmarca en ese horizonte más amplio de la búsqueda de una vida plena realizada, ¿no? Y cuando yo digo esto no me refiero solo a mí como investigador, sino a cómo ese es el horizonte desde el cual me podría yo relacionar con esos otros o esas otras con las que investigo y a las que investigo, ¿sí? Si ese es el horizonte de preocupación, entonces estas otras perspectivas entran en juego, pero digamos en ese marco. Siguiente. Mi idea es que este enfoque no se contenta con mantener una actitud de responsabilidad o de cuidado, no se conforma con actuar cautamente para minorar riesgos de daño, va mucho más allá. Considera que lo que define esencialmente a la ética, y esto es determinante para formar investigadores, es su esfuerzo por ayudar a la realización plena de los sujetos y las comunidades. En ello reside todo su compromiso. Así se conecta con la política, tal como fue pensada originalmente en la antigüedad. Porque para Aristóteles la idea de la felicidad era algo que era impensable desligado de los intereses comunitarios. O sea, sin ese anclaje humano, social, concreto, no se puede buscar la felicidad. Entonces, obvio que si yo pienso el conocimiento y la investigación en un marco así, pues claro que se me plantean exigencias muy distintas, así solo pienso que es un ejercicio técnico y meramente objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Raúl, por esta exposición. Entonces, le queremos dar las gracias por su exposición. Eh, vamos a, Voy a dejar de presentar acá para hacer una conversación. Hay algunas preguntas en el chat. Voy a tratar de recoger algunas para conversar. Igual agradecerle la permanencia. Tenemos conectados más de 170 personas. Hay unas preguntas en el chat. Voy a tratar de manera arbitraria, tal vez no haciendo la mejor interpretación de algunos de los comentarios del chat. Una de ellas es si a propósito de que la ética es un asunto de límites, ello no implica un asunto de defensiva, digamos, en un primer elemento. Entonces, voy a señalarle algunas, pido excusas a los participantes si tal vez no los interpreto de la mejor manera. Entonces, otra pregunta o comentario relacionado al currículo de ética en las instituciones que se ve como un asunto de relleno, tal vez poco importante para la formación, ¿qué implicaciones tiene ello si hace parte del plan de estudios, en especial de la educación básica y media, o qué le amerita, digamos, esa reflexión? Y la otra, voy a señalar otro comentario, es si la ética es un asunto de la vida privada, familiar, es decir, que si bien hay unos pretextos en la formación académica de los jóvenes investigadores, en cualquier programa académico, no es suficiente la autoformación, es decir, que sería más una práctica de autoformación como de modelamiento autónomo del carácter, por llamarlo así, ¿cierto? De todas formas, esta primera aproximación a la ética, a la formación de investigadores desde los modelos de razonamiento moral que nos presenta Raúl, 3 modelos de razonamiento moral, son importantes para mirar un poco por dónde orientar la práctica investigativa, pero especialmente el carácter moral de los jóvenes investigadores, que es quienes en últimas atenderán los desafíos de cada uno de sus campos de conocimiento. Eso es como una mezcla de preguntas, de interrogantes, profesor Raúl, que le suscitan. Bueno, claro, la primera, esta idea de si el asunto de los límites, no, si la ética tiene que ver con límites, no implica de suyo de entrada, digamos, un primer elemento defensivo. Pues lo que quise decir muy rápidamente allí justamente es que es una cuestión histórica que lo veamos así, hoy en día. O sea, si uno piensa en la antigüedad, siglos de reflexión en la antigüedad, en el mundo griego, la ética no está pensada como un asunto de límites, sino como un asunto de realización. O sea, de cómo desplegar las potencialidades humanas, el cultivo de sí, el cuidado de sí,
conocimiento y cuidado decía, acuérdense esas cosas que a veces al pasar se ven en el colegio y que resultan tan importantes. Allí estaba en primer plano lo que yo llamo una concepción afirmativa de la ética. Entonces, justamente lo que yo llamo la atención es que el que la ética se torne meramente defensiva, y para mí en especial en el mundo de la bioética y de la ética de la investigación, pues tiene que ver, claro, con una experiencia histórica terrible. El siglo XX, atroz. Y ese siglo XX atroz que hizo emerger, por ejemplo, la reflexión ética en un montón de campos no académicos. El origen de lo que llamamos hoy bioética o las éticas aplicadas tiene que ver con cómo en los campos profesionales, por ejemplo, en la salud, había que dar respuesta a un montón de problemas terribles de las prácticas que, que, que implicaban vulneración de la dignidad humana, qué sé yo. Entonces uno entiende que la mayoría de la gente cuando empieza a hablar de ética de la aplicada, ética de la investigación o bioética, sus primeros contactos son con discursos que tienen ese carácter defensivo por esa experiencia. Eso es comprensible y no está mal, es un hecho histórico. Pero me parece que justamente el quedarnos allí plantea un reduccionismo, que es la pérdida de toda esa idea de la realización humana, que la ética tendría que ver sobre todo con cómo ayudar a que nos realicemos plenamente como seres humanos. A mí me parece que ese enfoque englobante es muy superior y nos plantea posibilidades distintas de acercarnos a los problemas. Digamos que ese es el sentido de la preocupación. Entonces, lo que pasa es que en una tradición moralista, por ejemplo, como en nuestra sociedad, bien goda, dogmática, cuando pensamos en la ética siempre pensamos también, por esa tradición conservadora, en una idea normativa de prohibición, de cierre, de atajar. Y claro que nos tenemos que atajar también a nosotros mismos para no cometer errores que dañen a los demás. Pero, y la pregunta otra no es más retadora y no nos ayuda a organizar mejor las cosas, y es preguntarnos cómo podemos ser mejores, qué significa ser mejores, cómo nos podemos realizar plenamente como humanos. Y en ese marco entonces nos podemos ocupar, me parece a mí, de manera mucho más compleja y completa por ayudar a que se realice en este mundo. Por eso esa idea que a algunos les puede parecer ingenua, de Aristóteles, de que el fin de la ética es la búsqueda de la felicidad, me parece que es rotundo. Hay que poner eso en primer plano. ¿Por qué? Pareciera que estamos condenados a la infelicidad, al sufrimiento. ¿Por qué? Porque así nos lo impone esta sociedad que explota, que destruye. Pero me parece que no nos podemos resignar a eso. Justamente eso le da sentido a un horizonte ético y político, esa aspiración de realización. Bueno, eso diría sobre ese primer. No sé si sigo con nosotros. Si quiere, profe, sigue. Y bueno, lo del relleno en el plan de estudios. Claro, eso es primero un síntoma de la gran incapacidad nuestra y de los sistemas escolares y en primer lugar de los estados por ocuparse de las personas. Que se hacen muchas cosas para quedar bien, para fingir que se hacen. Porque en realidad ocuparse seriamente de los asuntos éticos desde chiquitos en la escuela y en el colegio abriría horizontes tremendos para la formación humana. Pienso, por ejemplo, una cosa tan candente como las cuestiones de género, de violencia de género en la actualidad, o las cuestiones candentes como las que tienen que ver con el racismo, o piensen en la desigualdad social y toda la del sufrimiento que estamos viendo, por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Problemas como esos, si fueran abordados seriamente, con ejemplos claros, con películas, con novelas, con series de televisión, los problemas de la sexualidad, por ejemplo, y cómo nos atraviesan de manera tan rotunda, en cómo nos construimos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cómo nos relacionamos con las demás. En la autopercepción y el conocimiento de uno mismo, por ejemplo, si es homosexual, y cómo deberían relacionarse con uno y uno con los demás. Yo pienso que si esas cosas se abordan seriamente desde temprano en el colegio, sería muy bueno, en primer lugar, para que la gente tuviera elementos para no sufrir tanto por cosas por las que nos hacen sufrir a veces de pequeñitas o de pequeñitos en esos espacios. Nos darían elementos para enfrentar problemáticas terribles que tenemos que vivir a diario en las casas, en todos los lugares, en el mismo colegio.
Entonces, sí, pienso que es un gran desperdicio. Hay gente que ha hecho cosas interesantes, como el profesor Víctor, como los textos que se está metiendo la investigación ética en producir textos escolares, pero no es suficiente. Hay que formar profes y profesoras, hay que formarlos, formarlas, hay que crear comunidades de conocimiento para tomarnos esto en serio. Tengo casos, por ejemplo, de colegas jóvenes que enseñan en colegios en el distrito acá en Bogotá, han tenido problemas con padres de familia porque están usando series de televisión que están problematizando las cuestiones de la sexualidad. Y problemas serios, y ellos, y jóvenes, profesores jóvenes con experiencias muy lindas que me han dicho, bueno, no, yo le decía a un joven, y yo me paré muy firme, afortunadamente me respaldaron, decía, en el colegio, porque resulta que los chicos ven esas cosas y esas cosas, algunas bien escogidas, les abren la cabeza, les ayudan a desnaturalizar tantos ideas de que hay ciertos valores que están rotundamente establecidos. Más bien ayudan a prevenir cosas, ayudan a ampliar la reflexión. Muchos descansan porque se sienten representados allí. Eh, entonces, pienso que sí, que en realidad se desperdicia mucho, que es una gran oportunidad y que mucho de lo que hacemos en investigación tendría que impactar de manera más clara estos procesos de formación, porque es allí donde quizás sea más sensible la cosa. Ahora, no es muy distinto en las universidades. En las universidades o se dictan cursos teóricos que no tienen nada que ver con el mundo real, o cada institución quiere imponerle sus valores a la gente que llega allí. Y eso, pues nosotros que hemos algunos trabajado en universidades privadas y de orientación religiosa, hemos abierto debates muy interesantes, por ejemplo, en el sentido de que no se trata de imponerle valores a nadie, sino de darles herramientas para discernir sobre valores, que es el sentido original de la retórica y que tiene que ver con la racionalidad práctica. Discernir sobre valores en un mundo heterogéneo, donde hay distintas valores, concepciones valorativas en juego, sería un elemento clave de la formación académica universitaria. ¿Cuál es la diferencia entre discernir sobre valores y el razonamiento lógico formal o matemático, por ejemplo? Una cosa básica, pero fundamental en la formación universitaria. Y eso muchas veces no está. A rajatabla querer imponerle valores a los demás en lugar de propiciar el debate y la reflexión crítica, de ofrecerle modelos de razonamiento a la gente para que disciernan sobre valores. Y esto se conecta un poco con lo último, ¿no? Que, claro, lo familiar, lo personal, lo familiar es claro, la moral en el sentido original del término, bueno, que viene de ethos, que es la palabra griega y después en latín va a significar lo mismo, pero es otra palabra que nos lleva a hablar de moral, tiene que ver con que existen valores objetivos, es decir, modos de ser, valoraciones, criterios que orientan a la gente en una comunidad acerca de qué es lo correcto o qué es lo correcto con respecto a ciertas cosas. Y la familia es una fuente de aprendizaje de valores en ese sentido objetivo, de una moral. El punto para mí es cómo someter a reflexión crítica ese aprendizaje moral. Porque a veces ese aprendizaje moral es muy provechoso, a veces digamos es muy bueno, pero también nos enseñan un montón de cosas terribles. Piensen ustedes en las relaciones entre los géneros. Si hay algún lugar donde uno aprende a ser machista, es en la casa. Y no solo por obra del papá, sino de la mamá, en gran medida, porque la institución familiar está atravesada también por las contradicciones terribles de esta sociedad. Ahora, sin embargo, hay una cosa linda que uno ve muchas veces en las familias, y es ese diálogo intergeneracional. Cómo hay cosas, esa posibilidad de aprovechar la experiencia de vida de los mayores, de las mayores, y al mismo tiempo cuando los chicos desarrollan experiencias disruptivas, ¿sí?, y constructivas en su vida, y cómo a veces hay familias donde hay un espacio para poder dialogar esos valores. O sea, cuando en la familia se viven los conflictos de valores de manera razonable y abierta, creo que es una posibilidad que uno se haga muy fuerte para enfrentar la vida. Pero cuando no, pues tenemos cosas terribles también, ¿no? Cosas de mucho autoritarismo, hay veces de mucha cerrazón, o a veces lo contrario, ninguna orientación, ningún criterio, y bueno, eso es terrible. Pero, o sea, hay que reconocer que es un lugar de formación. Ahora, ya sociológicamente hablando, hay muchos lugares de formación. Formación en el sentido objetivo del término, quiero decir, el influjo de los medios, lo que pasa en redes, lo que hacemos cuando jugamos videojuegos, ahí también hay aprendizajes morales. Entonces, el punto es cómo ofrecer modelos para discernir,
sobre eso, ¿no? Para reflexionar críticamente sobre todo esto y para hacerse las preguntas personales, porque la ética tiene esa implicación. Si hay algo que me parece clave como conclusión en esta conversación hoy, el razonamiento ético siempre supone embarrarse. Uno no puede dar respuestas o opiniones éticas sin embarrarse, hay que implicarse. Entonces, claro, los modelos teóricos nos ayudan a reflexionar y a problematizar ese conocimiento objetivo de las distintas aprendizajes de valores que tenemos en la sociedad. Pero eso solamente es efectivo cuando uno se implica, cuando uno trata de hacerse las preguntas. Y no se queda como algo meramente intelectual y eso pues, ayuda mucho. Profe Raúl, entonces, en ese sentido, yo sé que hay muchas preguntas. Los participantes están bastante animados preguntando a propósito de este primer ciclo de conferencias del diplomado, ¿cierto? Que básicamente tiene el propósito de generar una fundamentación conceptual en el campo de la ética, especialmente en los límites de la ética de la investigación y cuáles son esas categorías de la tradición filosófica, de la filosofía moral que son útiles para ir pensando el sentido y el límite de la responsabilidad frente a la práctica investigativa. Para ir cerrando, agradecerles a todos los que se han conectado. En el chat está el link de certificación. Vamos a certificar esta conferencia. Los estudiantes del diplomado están todos conectados. En ese sentido, profe Raúl, hay unas preguntas, las voy a recoger. Frente al modelo de medición de conciencias del sistema de categorización y reconocimiento de grupos de investigadores, ¿cómo podría, digamos, de cierta manera, una perspectiva como la ética de las virtudes, el ejercicio de la filosofía práctica, podrían de cierta manera aportar a la formación de los investigadores? Y en ese mismo sentido, cuando se piensa una formación del carácter moral de los investigadores frente a la práctica científica, ¿cuáles serían de manera muy breve esos valores con los que se tendrían que comprometer las instituciones por fortalecer, por desarrollar capacidades científicas desde la ética de la investigación que sean útiles para formar tanto los investigadores que están en esos modelos de medición como los jóvenes investigadores que se están formando en una cultura de investigación que realmente les permita la construcción de un plan de vida armonioso en muchos sentidos? Bueno, ahí entra un conflicto y es que la manera como están pensados estos sistemas de investigación apuntan a una visión opuesta, diametralmente opuesta, digamos, a la que yo tengo acá, porque está esta idea de los estándares en la formación, las pruebas estandarizadas, y ahora meto la cuña, por ejemplo, una reforma que nos metieron de hecho, otras que durante la pandemia, que es esta de orientar todo ahora la formación a los resultados de aprendizaje. Quienes están en las universidades colombianas estarán ahora rompiéndose la cabeza por ver cómo van a desbaratar sus planes de estudio para que todo se adapte a una norma que es pura heteronomía, que sale impuesto desde afuera, que hay que adaptarlo, perdón, a los resultados de aprendizaje. Es una concepción instrumental, atrasada, o sea, que nos tira atrás décadas. Entonces, pienso que ahí tenemos un conflicto, porque el problema es, lo hablo desde el punto de vista del sistema universitario, ¿no? No me puedo meter en lo que conozco. Estamos entrampados, porque en realidad el valor de la autonomía universitaria ha sido destruido, dinamitado sistemáticamente por los gobiernos y por las agencias internacionales que financian y que imponen los criterios del saber y el conocer. Que eso es lo lamentable. O sea, son las agencias como la OCDE, el Banco Mundial, los que imponen los criterios de formación y de investigación. En ese sentido, yo me educaría más del lado de la tradición de la escuela de Frankfurt, en el sentido de oponer resistencia. Necesitaríamos para mí que las universidades se asociaran y no respondieran más a esos estándares, sino que se asociaran ellas y construyeran comunitariamente unos criterios de autoevaluación. Y en ese marco discutieran cuáles son los valores que deben orientar la investigación. Porque si la investigación está orientada a responder a esos criterios extrínsecos, que ya sabemos a quiénes interesa, cuáles son esos intereses que nos imponen, porque la idea es poner cada vez más la educación a responder a los intereses de los empresarios
y que los estados nuestros respondan a la normativa internacional para beneficiar a ciertos países, pues eso es un embuste. Uno resiste ahí en las universidades tratando de hacer lo suyo con sus proyectos, pero yo pienso que eso es insostenible. Tiene que llegar a un punto en que las universidades públicas, en primer lugar, se unan y construyan un sentido fuerte de comunidad y decir, nos vamos a evaluar de esta manera, nos vamos a autorregular de esta manera, porque no es que no querramos autorregularnos. No, autorregularnos es ser autónomos. Y ser autónomos es, por ejemplo, en primer lugar, ¿cuáles son los fines de la investigación? ¿Cuáles son los problemas reales, sociales, del conocimiento, de la tecnología, que tiene planteado nuestros países, nuestras sociedades, nuestras comunidades? ¿Y cómo responder a ellos? Para mí, esto es en primer lugar una cuestión política. Pero es ética porque terminamos haciéndonos los locos, fingiendo que somos autónomos y que somos críticos, pero las universidades están cada vez más esclavizadas a estos sistemas heterónomos. Entonces yo te la devolvería así. Pienso que en primer lugar hay que empezar. Y porque no podemos seguir haciéndole el juego a esto. Profe Raúl, muchas gracias, profe Raúl. Igual esto es una provocación, tanto que se motiven a hacer el diplomado, igual para los que me preguntan por el interno. Profe Raúl, desde hace 3 años, cuando iniciamos el proyecto del Instituto Nacional de Investigación, pues a la base hay un sentido ético de lo que implica la vida en comunidad, hay unas apuestas, por eso la mayoría de nuestras conferencias, desde que está el instituto, no hemos dejado de pensar los temas de la ética de distintas perspectivas, hemos avanzado en ese proceso de madurez. Y profe Raúl, darle las gracias por este espacio de conversación. Me preguntan, ¿el profe Raúl estará en otro de nuestros espacios del diplomado? Vamos a estar compartiendo con él y con otros investigadores. La próxima semana, la semana del 16, tenemos el ciclo, seguimos en el ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial y ética. Vamos a hablar sobre ética y criptografía, todo el tema de cómo vivir hoy en la sociedad hipervigilada y cuáles son los desafíos morales que tiene la protección de la información y cómo hoy el mundo se está orientando en esa dirección. Entonces, estamos creando esos espacios de conversación. Entonces, profe Raúl, muchas gracias. No sé, unas palabras para concluir a los participantes. Muchas gracias a los estudiantes del diplomado. Gracias por asistir a este espacio. No, muchas gracias a ti, Víctor, y nada, desearles que se tomen esto con juicio, que esto es un reto grande, pero pienso que empresas como esta, digamos, este tipo de programas son claves para problematizar realmente cuestiones serias de la existencia en este momento. Así, en sentido fuerte, problemas serios, digamos, de la vida en este momento, y pienso que pues es un reto importante. Me parece muy bien que lo asuman y que pienso que esto puede tener, digamos, muchas repercusiones en las comunidades, donde está cada uno y cada una. Pienso que si eso es lo que los y las motiva, creo que puede ser tremendo, puede ser muy potente esto. Muchas gracias y felicidades y buena suerte. Feliz noche para todas y todos.